Muy bien, aquí estamos de vuelta. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Nayeli, me decía que no se entiende. ¿Qué parte no se entiende? No, es que entendí mal lo del monogamia. La monogamia, la poligamia. Ah, ya, ok. Sí, entonces lo que les quiero indicar, jóvenes, recuerden el tema, estamos estudiando los problemas que existen para llegar al conocimiento verdadero. Y nos damos cuenta que el relativismo, que el dogmatismo son un problema por el conocimiento, porque solo nos permiten ver una parte de la realidad. El subjetivismo, como les decía, para unos la mejor bebida va a ser la Coca-Cola, para otros la mejor va a ser Pepsi, para otros la mejor va a ser Fanta, ¿sí? Buena pregunta, Ricardo Alvarado. Dice Ricardo, profe, según su criterio, ¿la verdad es absoluta o relativa? Pues jóvenes, en este mundo en que vivimos, la verdad puede cambiar y es difícil encontrar verdades absolutas. No les sabría decir si todas las verdades son relativas, pero sí le podría decir que la mayoría de verdad, muchas verdades son relativas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como les decía, la verdad no está definida. La verdad no es un objeto ya completamente perfecto y terminado. Incluso la verdad de las ciencias puede cambiar, jóvenes. La verdad de las ciencias puede cambiar. Conforme se van haciendo más descubrimientos, se va desarrollando una cosa y otra, todo cambia. Hoy en día existe el relativismo de Einstein, por ejemplo, jóvenes, y según el relativismo de Einstein, todas las leyes de la física, hoy en día existe la física cuántica, según la cual todas las leyes de la física que dominan las estrellas, el movimiento de los planetas, la gravedad, etcétera, todas esas leyes a nivel subatómico no funcionan. Esas leyes no son verdaderas, no sirven para nada. Entonces, a la pregunta de Ricardo, yo le podría responder desde el relativismo de Einstein. Hoy en día toda verdad es relativa. Y a medida que va cambiando y va progresando la ciencia, también van cambiando las verdades de la ciencia. No se diga las verdades de la religión, las verdades de la filosofía, etc. No existen prácticamente verdades absolutas hoy en día. Y si existen, serán muy poquitas, muy poquitas. Por ejemplo, si yo les pregunto, jóvenes, ¿es una verdad absoluta que mentir es malo? ¿Será una verdad absoluta que mentir es malo? Estoy seguro que la mayoría va a decir, sí, profe, eso es una verdad absoluta, porque todo el mundo sabe que mentir es malo. Pero le pregunto algo, ¿qué pasaría si un día entra su hermano corriendo y dice, cierra la puerta que viene un asesino, me quiere matar? Y de repente llega el asesino, tumba la puerta y se mete con una ametralladora adentro. Su hermano se esconde por ahí en un rincón de la casa y usted está en la sala. Y el asesino le pregunta a usted, oye, aquí entró un muchacho vestido así, así, asado, es mi enemigo y lo voy a matar. ¿Usted le diría la verdad? Le diría, sí, aquí está, mira, aquí está escondido en este cuarto. ¿O usted le mentiría? Y le diría, no, aquí no ha venido nadie, no sé. Yo por ahí vi que se fue corriendo un joven por allá. Anda, búscalo por allá. ¿Usted diría ahí la verdad o mentiría para salvarle la vida a su hermano? Ah, entonces miren, estas verdades que a veces nosotros las asumimos como si fueran verdades absolutas, no siempre son verdades absolutas y es muy difícil muchas veces llegar al conocimiento verdadero. Por eso estamos estudiando, jóvenes, los problemas que existen en él para llegar al conocimiento verdadero y absoluto. Es difícil. Miren, muy bien, seguimos, jóvenes. Buena pregunta, Ricardo, le felicito, excelente. Criticismo. Confía en la razón y propone ir a la raíz del conocimiento de los objetos. Les cuento que en este sentido la ciencia tiende a ser muy crítica y es bueno que sea crítica. Jóvenes, es bueno ser críticos. Cuando nosotros somos críticos sobre algo, sobre una realidad, sobre un tema, nosotros no nos vamos a tragar así nomás el cuento. Vamos a cuestionar, a preguntar que nos den explicaciones. Y eso está bien,
Porque mientras más razones, argumentos y explicaciones tú recibes, tú vas a poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en el criticismo, antes de aprobar una vacuna, los científicos, las farmacéuticas, hacen todo tipo de críticas científicas a ese nuevo producto que están elaborando. Y a pesar de eso, muchas veces las vacunas que sacan tienen efectos negativos, como la AstraZeneca, que da trombosis. En muchos países del mundo la han suspendido, porque hay gente que se vacuna con AstraZeneca y después se muere de una trombosis, de un infarto, de un derrame, etcétera. Miren, entonces el criticismo es una parte también que es una dificultad, es un problema para llegar al conocimiento. Sin embargo, yo les puedo decir que el criticismo es un mal necesario. Al menos dentro de la ciencia, es un problema necesario para filtrar la verdadera ciencia, para tratar de llegar a la verdadera ciencia y al conocimiento real, al conocimiento verdadero. ¿Sí? Luego, otro problema del conocimiento es el pragmatismo, que niega la posibilidad de que exista un sujeto teórico. Por ejemplo, existe lo que se hace, lo que nosotros podemos ver, tocar, lo que se hace. Por ejemplo, existe el edificio, no el plano del arquitecto. El plano del arquitecto es ahí un dibujo, pero no existe en la vida real. Es decir, cuando usted vaya a vivir, usted no va a vivir encima del plano de un arquitecto. Usted va a vivir en la casa construida por ese arquitecto. Por eso el pragmatismo niega la posibilidad de que exista un sujeto teórico. Para el pragmatismo solo existe lo que realmente se hace y se construye en la vida real. Lo demás, eso es lo que queda en sujeto teórico. Como sujeto teórico, el pragmatismo dice, eso no me importa, eso no existe, eso no es importante lo que queda en teoría. Para el pragmatismo, el conocimiento verdadero es lo que se hace, lo que se pone en práctica. Ese es el pragmatismo. Finalmente vamos a ver, jóvenes, el conocimiento según la esencia, problemas del conocimiento según la esencia. Y tenemos aquí el subjetivismo, porque la verdad radica en el sujeto. Por ejemplo, caminar en el bosque y creer que usted ha visto un fantasma cuando en realidad era un arbusto moviéndose. Eso es subjetivismo. Pero hay personas que si van llenas de miedo caminando de noche por el bosque y ven que algo se mueve, gritan o enseguida brincan o enseguida lo abrazan al que está al lado y dicen, oye, yo de ahí vi un fantasma, se están moviendo ahí. Pero eso no es un conocimiento verdadero. No es un conocimiento verdadero, porque al final resultó que era solo un arbusto que se estaba moviendo. O a lo mejor en ese arbusto había un nido de palomas y las palomas aletearon, se movió la rama del arbusto, pero no había ningún fantasma. Entonces, el subjetivismo es un problema para llegar al conocimiento porque no nos permite ver las cosas tal y cual son, ¿no? Luego tenemos el objetivismo, jóvenes. El objetivismo nos dice que la verdad radica en el objeto de estudio. En cambio, el objetivismo se va al otro extremo. El objetivismo dice que solo el objeto en sí mismo nos da la verdad sin tomar en cuenta al sujeto. Por ejemplo, interpretar literalmente una señal de tránsito, eso sería lo objetivo. Ustedes ven esa señal de tránsito que está ahí en el dibujito. Si yo les pregunto, jóvenes, ¿qué significa esto? Si yo pregunto aquí, en la China o en la Conchinchina, esta es una señal de tránsito universal, que significa que en esa vía se puede ir en doble sentido, en sentido norte y en sentido sur, en cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Entonces eso es objetivismo. Pero también resulta un problema del conocimiento porque también, como ya les expliqué al inicio, para llegar al conocimiento no solo se necesita del objeto solito, sino que se necesita de quién. A ver, para llegar a conocer algo, jóvenes, ¿se necesita solo del objeto o de quién más se necesita? ¿Quién me da la respuesta? A ver, vamos a ver. Nuestro razonamiento. Correcto, Denise. Muy bien, Denise. 10/10. No solo necesito del objeto, necesito también de mi razonamiento. Por tanto, necesito de un sujeto que piense, de un sujeto que razone. En pocas palabras, de un sujeto que conozca ese objeto. ¿Sí? Muy bien, Denise. Excelente. Entonces, jóvenes, miren, estos son los problemas del conocimiento. Miren, en todo esto ya han salido muchas respuestas para la tarea, ¿no? Aquí tenemos algunas características del conocimiento y unas diferencias a la vez entre el conocimiento vulgar o común y el conocimiento científico.
Conocimiento vulgar o común, jóvenes, no es verificable, no se puede comprobar. Es subjetivo porque se basa en las creencias de cada uno. Es espontáneo, es decir, por accidente usted cuando llegó a conocer algo, pero nunca lo comprobó si funciona de la misma manera aquí, en la China y en la Conchinchina. ¿Sí? Es asistemático, porque muchas veces solo presenta ideas aisladas, nunca están conectadas. En cambio, el conocimiento científico es verificable, es objetivo, es metódico, es sistemático, es decir, que los conocimientos se relacionan los unos con los otros y poco a poco esos conocimientos científicos me van conduciendo a establecer leyes científicas que se cumplen en la mayoría de contextos o de situaciones. El conocimiento vulgar es especulativo, sin argumentos válidos. En cambio, el conocimiento científico es predictivo, te da argumentos que te ayudan a predecir que cuando se cumplen determinadas condiciones, siempre suceden determinados efectos. Por ejemplo, si yo coloco sobre la hornilla un poco de agua, la pongo a calentar sobre la hornilla en una olla, yo sé que si la dejo ahí por mucho tiempo, esa agua va a llegar al punto de ebullición, va a llegar a hervir. Ese es un conocimiento predictivo que yo le puedo afirmar que eso va a suceder aquí, en mi casa y en su casa y en la casa de sus amigos y familiares en todos lados. El conocimiento vulgar no es generalizable, mientras que el conocimiento científico es totalmente generalizable, es decir, establece leyes científicas. Ahí tienen ustedes esas diferencias. Clasificación del conocimiento, se lo puede clasificar según el objeto. Ojo, aquí está, creo que esta era la última pregunta. Ojo, aquí está la respuesta. ¿Cuáles son los conocimientos sensibles o empíricos? Los que nosotros conseguimos por medio de los 5 sentidos. Los colores, por la vista. Los sonidos, por el oído. Los sabores, por el gusto. Las temperaturas, por ejemplo, por medio del tacto, etcétera. ¿Sí? Esos son conocimientos empíricos, por la experiencia. Los conocimientos racionales se desarrollan en formas de conceptos, juicios y razonamientos. A ver, si yo le digo, eh, todo hombre es mortal. Juan es hombre. Por lo tanto, Juan es, ¿cuál sería la conclusión? Juan es mortal. Mortal. Correcto, Ricardo, correcto, la compañera que respondió, excelente. Exacto, ese es un conocimiento racional, porque para llegar a esa conclusión yo simplemente hice un razonamiento, ¿sí? Muy bien, según los objetos pueden ser intuitivos a través de una percepción inmediata por simple intuición, sin conocer nada, sin leer nada, usted simplemente intuyó que ese era el conocimiento y muchas veces se producen aciertos por esa intuición, pero muchas veces también hay equivocaciones, ¿no? Luego tenemos los conocimientos disursivos, que son conocimientos mediatos, es decir, a través de un análisis, a través de una comprobación, a través de un experimento, es decir, a través de un medio que permite comprobar. Luego tenemos conocimiento según la experiencia o validez. Aquí está, jóvenes, atenti, Ecuador, como dice el periodista. Los conocimientos a priori. ¿Qué quiere decir un conocimiento a priori? Es sin la experiencia, solo mediante la razón. Eso se llama a priori. ¿Sí? Por ejemplo, a priori yo les puedo decir que la mayoría de ustedes van a sacar buena nota en esa tarea, porque estuvieron atentos a la clase, fueron leyendo las preguntas de la tarea y fueron respondiendo. Entonces, a priori, es decir, antes de yo ir a revisar Edmodo, yo les puedo asegurar que la mayoría va a tener buena nota en la tarea. A posteriori, quiere decir con la experiencia, es decir, con los sentidos, después de yo haber experimentado. Eso significaría que de aquí a mañana, hoy tarde, yo reviso la plataforma y veo que la mayoría o todos los estudiantes sacaron 10 sobre 10 en la tarea. Entonces, a posteriori, es decir, después, a posteriori, después de revisar la plataforma, yo les aseguro y les digo, jóvenes, los felicito, todos sacaron buena nota en la tarea. Eso es a priori y a posteriori. Y según el nivel puede ser conocimiento espontáneo, común o vulgar, por ejemplo, el conocimiento de la vida diaria, conocimientos empíricos y son asistemáticos. Por ejemplo, jóvenes, ese conocimiento lo tienen nuestras madres, nuestros abuelitos. Cuando nos duele el estómago en casa y no hay pastillas, no hay nada,
¿Qué remedios nos recomienda, remedios caseros nos recomienda nuestra madre o nuestra abuelita? Por ejemplo, ¿qué le recomiendan a usted cuando le duele el estómago en casa? ¿No le recomiendo? Un té de manzanilla. Perfecto, Fabiana. Perfecto. Nayeli Potes, excelente. Dejar el celular. Buen punto también, dejar el celular. Ajá. Exacto, Fabiana, exacto. Un té de manzanilla. Nayeli, exacto. Un té de anís. Sí, muy bien. Les cuento, jóvenes, que alguna vez en el campo, yo recuerdo que estábamos trabajando en el campo y a alguien le comenzó a doler tremendamente el estómago y decía que sentía que eruptaba, pero con un sabor horrible y tenía una cosa feísima. Y estábamos en plena loma ahí trabajando, lejísimos de un centro de salud, ni farmacia, ni nada. Y uno de los ancianos de ahí, de los agricultores, le dijo, ¿sabes qué? Orina y ponte la orina en el estómago. Orina y tú mismo coges la orina en la mano y te frotas esa orina en el estómago. ¿Y sabes qué pasó? Resultó que lo hizo y le funcionó. Después de 10 minutos, ese muchacho se sintió bien. Eso se llaman jóvenes conocimientos empíricos o se llaman conocimientos comunes o conocimientos vulgares o espontáneos. Luego tenemos el conocimiento científico, son selectivos, metódicos, sistemáticos, los conocimientos para construir un teléfono celular, por ejemplo. Y los conocimientos filosóficos que son totalizadores y son radicales. Por ejemplo, el imperativo categórico de Kant. Kant es un filósofo y él formuló el imperativo categórico que dice, obra de tal manera que lo que tú hagas pueda ser considerado como una ley digna de practicarse en todo el mundo. Ese es un imperativo categórico. Eso es conocimiento filosófico. Muy bien, jóvenes, aquí terminamos nuestra clase. No sé si hay alguna pregunta. ¿Pudieron resolver todas las preguntas de la tarea? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Muy bien, entonces si ya tienen todas las respuestas de la tarea, mis queridos jóvenes, envíenla de una vez, envían ese cuestionario, envíenlo y ya les va a aparecer ahí la nota. Si hay algún problema, me avisan. De repente, Edmodo, por ahí nos juega una mala pasada y por ahí vaya a cambiar alguna respuesta. Pero estoy seguro que la mayoría respondieron bien. Bueno, jóvenes, ya en esta clase no nos va a dar el tiempo porque tuve que hacer la introducción que no pudimos hacer la semana pasada. Pero bueno, les pido, estas diapositivas las tienen ustedes en el modo. Revisen esta última diapositiva, dos últimas diapositivas que son las que nos faltan. ¿Sí? Revísenlas porque la próxima semana, la próxima clase vamos a hacer un taller de redacción. Vamos a utilizar el esquema del párrafo hamburguesa para aprender a redactar, aprender a construir párrafos con cierta claridad donde se puedan ubicar con toda exactitud, idea principal, idea secundaria y conclusión. Yo quiero que ustedes aprendan a escribir con esa claridad, que todos sus párrafos tengan una idea principal, que esa idea principal esté acompañada de ideas secundarias bien puestas y que usted sepa finalizar un párrafo con un buen cierre, con una buena conclusión. Pero bueno, ese taller lo haremos la próxima clase. Entonces, mis queridos jóvenes, esta es la manera como vamos a trabajar. No se pierdan las clases, no falten, porque en cada clase vamos a tener calificaciones, notas, talleres, actividades, etcétera, ¿sí? A ver, dice, profe, ¿puede poner la diapositiva de los problemas del conocimiento? Ah, claro que sí, claro que sí. Y les decía, jóvenes, que estas diapositivas ustedes ya las tienen en el modo. Ahí pueden descargarlas y todo, ¿sí? Entonces, mis queridos jóvenes, ¿alguna pregunta? Y si no, pues aquí terminamos. Aquí están las diapositivas de los problemas del conocimiento. Esta es una, si quieren hacerle un capture, si alguien quiere. Pero estas diapositivas las tienen en el modo, todito esto. Aquí tienen problemas del conocimiento según la posibilidad y problemas del conocimiento según el origen. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, entonces, un gusto verlos, jóvenes. Un gusto saludarlos. Les deseo lo mejor de los éxitos en esta primera semana de clases. Cuídense, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Nos vemos el viernes en Manam. Cuídense, jóvenes. Que pasen bien.